Muy bien. Bienvenidos a este webinar organizado por el IDP de la Universidad de Barcelona, que lleva por título La educación para la ciudadanía global como compromiso del docente para la transformación social. El webinar nos lo ofrecerá Israel García Bayón, profesor de filosofía del IES Murillo de Sevilla. Israel es licenciado en filosofía y ha publicado artículos sobre educación para la ciudadanía global en revistas científicas. Es miembro del grupo de trabajo del IDP de la Universidad de Barcelona sobre cuidados e inclusión y del grupo de trabajo Situaciones de aprendizaje sobre democracia y participación. Y es miembro activo de la red de educadoras y educadores para la ciudadanía global. Esperamos que este webinar os aporte ideas y recursos útiles para trabajar en las aulas desde un enfoque de educación transformadora y que os animéis a ponerla en práctica con vuestro alumnado y el resto de la comunidad educativa. Podéis utilizar el chat para formular preguntas o para hacer comentarios. Y al final de la exposición de Israel dejaremos un espacio para vuestras intervenciones. Así que sin más, doy paso a Israel, cuando quieras. Hola, buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, agradecer la oportunidad al IDP-ICE de poder hacer esta webinar, que, está, aunque en la distancia, pero enlaza con otras webinar que hemos hecho de Educación para la Ciudadanía Global. Sí os advierto un poco que esta va a ser un poquito más teórica, ¿no? Pues la idea es hacer una reflexión teórica sobre lo que enseñamos y para qué enseñamos como auténticos agentes de transformación. En este sentido, voy a empezar a compartir la pantalla, que empezaremos con la misma carátula del anuncio de la webinar. Voy a intentarlo a ver. Espero. Ahí va. Ya está. Bien. Se ve, ¿no? Bien la presentación. Israel, todavía no se ve bien la presentación. Vale. Todavía no se ve. Deja de compartir y vuelve a intentarlo. Lo vuelvo a intentar otra vez. Anda. Hemos probado, y funcionaba antes. Sí. Ahora no sé lo que ha pasado, el directo. Vamos a ver. Intento otra vez, ¿no? Sí. ¿Veis mi pantalla? Me temo que no. Vamos a ver. Ahora te he hecho host. Deja de compartir y vuelve a compartir. Vamos a ver si ahora funciona. A ver. No se comparte. Lo tengo compartido. ¿Me dicen alguien? Ahora sí, no sé. En el chat. Pon la pestaña de la presentación. Vale, voy a poner la pestaña. Ya está, ahora sí. Ahora sí, ¿no? Vale. Bueno, pues venga, vamos a ver si... Bien, nada, simplemente os quería contar, desde sobre todo la experiencia de nuestra red, la red de educadoras y educadores para una ciudadanía global, que somos un grupo que, llevamos trabajando bastantes años entre, sobre todo, formadores, educadores de educación formal que creemos en la justicia social y el poder transformador de la escuela. Para lo cual, pues, promovemos propuestas innovadoras para el aula y creamos recursos educativos con el objetivo de difundir y promover la educación para la ciudadanía global. Y lo más importante de todo, apoyándonos las unas en las otras. Bien, esta reflexión que os voy a compartir pretende ser un horizonte para orientar y evaluar
nuestras prácticas, de manera que sigamos el principio de Freire, que veis en la pantalla, en la que, bueno, pues nos invita a hacer de nuestras escuelas el lugar donde cambiemos a las personas que van a cambiar el mundo. En este sentido, bueno, mi exposición la voy a dividir en varias partes. En una primera parte voy a intentar dibujaros cuál es la situación de la educación para la ciudadanía global en el panorama educativo. Después recogeré una distinción que hace la literatura, como vais a ver ahora, entre la educación para la ciudadanía global, que marca lo que podemos llamar el sistema neoliberal, y esa distinción con respecto a la que podemos denominar crítica. Y es en la que, bueno, pues nuestra red se posiciona y en la que me detendré a enumerar pues, los distintos elementos que la conforman para así como identificar criterios por los que evaluar nuestras prácticas en este sentido, de educación para ciudadanía global crítica, y finalmente pues mostrar algunas de las prácticas educativas que bueno, dentro de la red hemos desarrollado. Para ello me voy a basar en esta revisión de la literatura sistemática que hice de diferentes artículos que hablaban de educación para ciudadanía global crítica, junto con mi directora de tesis, Rosa María Rodríguez Izquierda, en la que revisamos por pares, estos artículos por pares, y los revisamos en 3 bases de datos, una de las más importantes a nivel académico que se desarrollan en la academia. El artículo lo podéis ver en la revista internacional Educación para la Justicia Social. El enlace, me parece que al final no lo he podido linkear en la presentación, que imagino que se os facilitará, pero si no lo pondré al final. Bueno, pues nada, con este preámbulo vamos a empezar teniendo el horizonte, ya digo, de este artículo que os quiero un poco compartir junto con nuestra experiencia dentro de la red de educadoras y educadores para una ciudadanía global y, bueno, pues nuestras prácticas y nuestras publicaciones. Bien, empezamos entonces por contextualizar el panorama de la ECG, aunque antes sí que me gustaría partir de la definición que la propia UNESCO hace de educación para ciudadanía global, a la que dice que es un paradigma marco en el que se narran de forma resumida las formas en que la educación puede desarrollar conocimientos, competencias, valores y actitudes que los estudiantes necesitan para garantizar un mundo más justo, pacífico, tolerante, inclusivo, sostenible y seguro. Partiendo de esta definición con la cual desde la red evidentemente compartimos y que siguiendo esta referencia pues verdaderamente lo vemos como esta práctica social que desde las teorías críticas de la educación pues impulsan una ciudadanía consciente del mundo interdependiente y comprometida con la transformación de la realidad desde la justicia social y la equidad, denunciando injusticias sistémicas y denunciando el estado de cosas existente que está marcado por la injusticia y la insostenibilidad. En este sentido, la UNESCO hace una apuesta clara en estos informes que os he destacado aquí. El primero de ellos es el que marca la educación para la ciudadanía mundial como junto a la educación para el desarrollo sostenible, que conforman la meta .47 dentro de la Agenda 2030. También en el último de los informes, que es el de Reimaginar Juntos Nuestros Futuros, en todos ellos están linkeados los informes,
pues igualmente afianza, podríamos decir, este compromiso, podríamos decir, transformador que la escuela debe tener y en la cual pues todos los sistemas educativos deberían estar comprometidos. Me gustaría destacar de este informe, podríamos decir, el aforismo que lo concluye, que dice que es más una invitación a pensar, imaginar, que un propio plan de acción. Pues para tratar de imaginar y sobre todo de hacer viable esto en nuestras escuelas, en principio se desarrollan también la Declaración de Berlín que viene a desarrollar sobre todo la primera parte de la meta 4.7, que es la educación del desarrollo sostenible. Y sí que la Declaración de Dublín hace una mención específica ya y un desarrollo específico a la necesidad de tener un marco estratégico para mejorar e incrementar la educación global en Europa hasta el año 2050. Y en la que hace un diagnóstico muy acertado del estado actual de la ECG en Europa y sobre todo hace una identificación con esto que yo he llamado y que me parece que es coherente también con la definición que hemos dado de educación para la ciudadanía global, que es esa educación crítica. Y también, por último, nuestra ley parece que es un esfuerzo por también transponer estas directrices, sobre todo las directrices de la UNESCO, en el sistema educativo del Estado, en la que la educación para la ciudadanía global aparece de forma importante tanto en las competencias generales como en las específicas de todas las materias. Claro, el problema es cómo se traduce esto en las escuelas y en nuestras aulas. Y esto es un poco lo que os vengo a contar, sobre todo contar desde, ya os digo, esta revisión que hicimos de la literatura, porque en la mayoría de los artículos se ve que se entiende en esta, podríamos decir, en esta revisión, que además es de la base de datos de la academia, que forma parte fundamentalmente de, podríamos decir, de la cultura occidental, porque son puramente anglosajones. Es verdad que en ese sentido una de las críticas que nos hicieron al artículo es que no habíamos contado con otras fuentes. No, lo que os quiero decir con esto es que en la mayoría de los casos lo que se veían en las investigaciones era una educación para la ciudadanía global que no podemos llamar precisamente crítica, sino lo que, bueno, pues una de las, podríamos decir, grandes referencias en esta educación crítica, que es Andreotti, clasifica o califica de educación para la ciudadanía global neoliberal. Y esta es un poco la que os voy a presentar ahora un poco en sus grandes líneas. Ya digo que en gran parte de estos artículos, aunque específicamente yo buscaba la educación para la ciudadanía global crítica, sin embargo, pues en cierta medida se encontraban en muchos de ellos estas concepciones de la educación para la ciudadanía global. La primera de ellas y más recurrente es la de reducir la educación para la ciudadanía global a una educación cívica, basada en la exaltación de la identidad nacional, de la cultura dominante, y cuya finalidad es que el sujeto cumpla fielmente con las normas, las tradiciones, las obligaciones morales y políticas. Es decir, que sea un sujeto bien domesticado y que contribuya a que la rueda del sistema excluyente no pare. Otra perspectiva que se encuentra o que de alguna forma identifica esta educación para la ciudadanía global es como una perspectiva etnocéntrica y de carácter occidental, evidentemente, sobre el conocimiento, donde se ignoran y desprecian otros saberes a los que se considera inferior, como también son inferiores las culturas, o se consideran inferiores las culturas que lo representan. En este sentido, pues
se impone un paradigma cognoscitivo dominante en Occidente que opone cultura a naturaleza, sustentada en la falsa idea de que es posible un crecimiento infinito. Otras veces se reduce la educación para la ciudadanía global a un programa de internacionalización, con la finalidad de formar trabajadores competentes globales, o bien se asocia a programas formativos en el extranjero para responder a estas exigencias del mercado, en realidad a la deslocalización de la mano de obra. En otras ocasiones viene marcado por la innovación de los grandes lobbies educativos, que están representados en muchos casos en lo que se ha dado en llamar innovación educativa, detrás de la cual pues, hay grandes corporaciones financieras o fundaciones que respaldan intereses económicos y tecnológicos. Véase BBVA, la Caixa, la Escuela Siglo XXI y el famoso G Suite y la Google, que bueno, pues utilizamos de forma muy frecuente en las aulas, a pesar de que la Agencia Española de Protección de Datos establece que es una herramienta que sirve como recogida invasiva de información personal que estamos poniendo a disposición tanto nuestra como de nuestro alumnado menor. De hecho, hay lugares en Europa que tienen prohibido este tipo de herramientas para trabajar, educativas, para trabajar en el aula, ¿no? Véase Alemania o incluso Francia pone bastantes límites en este sentido. Bueno, en definitiva, vamos a intentar distinguir entre esta educación para la ciudadanía global neoliberal, que sirve al sistema fundamentalmente, en el que, bueno, pues se reduce la educación para la ciudadanía en incorporar solo dentro de la ley educativa pues una perspectiva formal y no crítica, cumpliendo con las expectativas de una concepción educativa marcada por la competitividad y la formación de trabajadores deslocalizados que por la transformación social. Y de esta manera, pues en lugar de formar sujetos críticos capaces de soñar futuros alternativos, pues colabora con la formación de sujetos dóciles y manipulables, volcados en el objetivo de conseguir dinero, puramente individualistas, y contribuyen a mantener un sistema insostenible. Pero esto no es una perspectiva realista. En esta contraposición quiero hacer ahora, vamos a detenernos en esta educación alternativa que entendemos como educación para ciudadanía global crítica, y en la que verdaderamente, bueno, las propias directrices de la UNESCO dicen que es imprescindible. Israel, sí, perdón. Discúlpame, soy Mercedes. Sí. Por favor, como te he hecho host a ti, sí. ¿te importaría hacerme a mí co-host ahora? Porque si no, no puedo dejar entrar a las personas. Anda, perdona, vamos a ver. ¿Y esto cómo...? ¿Ves a dónde estás tú? ¿Dónde apareces tú? En la pantallita sí. Hay 3 puntitos. Sí. Abres y... Perdona, la pantallita donde estoy yo, hay 3 puntitos y entonces me a ver. Host. Vale, espera, a ver. Se está grabando, aceptar. Aquí, vale. Vale, fenomenal. Aquí los 3 puntitos y añadir... No, a ver, es que tengo... Perdona un momentito. Que tengo aquí... Bueno, puedo... Sí, admito, por favor, sí. Sí, entonces... renombrar, añadir anclaje, destacar, convertir en coanfitrión. Sí, por favor. Y disculpa. Vale, perdona, ¿eh? No, disculpa. No, perdona, que estoy yo aquí. Bueno, por favor. Vamos. Bueno, sigo por más que nada por el tiempo que había. Bueno, no sé, no. Sí. Yo creo que no vamos mal. ¿Puedo seguir presentando? ¿Ven mi presentación? Sí. Vale. Vale, no, estaba comentándoos eso, ¿no? Que frente a esta educación para ciudadanía global neoliberal, pues vamos a presentar
cuáles son las líneas de la educación para ciudadanía crítica, ¿no? En este sentido, bueno, pues en primer lugar lo que nos aparece es la importancia de que el aprendizaje sea significativo. Primero, partir de la realidad del alumnado y vincular al alumnado con el entorno. Y sobre todo, no solo esto, sino desarrollar fundamentalmente el pensamiento crítico. Ese pensamiento crítico que desvele el vínculo local, es decir, la interacción de lo local en lo global y viceversa de los fenómenos, para soñar una realidad alternativa al discurso dominante en la que el alumnado se hace protagonista de la transformación a través de experiencias en las que vive la posibilidad de hacer cambios. No es una cuestión solo de sueños, sino de realización de esos sueños y en el que el alumnado verdaderamente es la ciudadanía del presente, tal y como, bueno, proponen, por ejemplo, pues estrategias como el APS, ¿no? El aprendizaje y servicio. Vale, estas serían como las grandes líneas, podríamos decir, de esta educación para ciudadanía global crítica, que se traduce en estos elementos fundamentales, ¿no? El primero de ellos es esta concepción, resaltar el carácter interdependiente de nuestra realidad, en la cual, además, no solo veamos verdaderamente la incidencia de nuestras acciones en los otros y la influencia de los otros en nuestras acciones y en los fenómenos, sino también comprometernos con la justicia social y la equidad, ¿no? Para todas las personas que son iguales en dignidad y que tienen el mismo valor. Pese a es una de las cuestiones que vamos a tener o que tenemos que lidiar o que bueno, trabajar con ellas, que son los discursos excluyentes, racistas y xenófobos, que por desgracia pues se hacen demasiado presentes o puntualmente presentes en nuestras aulas, ¿no? Después, incorporar también esa diversidad cultural que nos permite incorporar otras miradas especialmente críticas, con la imposición del pensamiento y el saber único marcado por Occidente y que no solo ignora, sino que menosprecia los saberes del sur. Y, evidentemente, también la mirada feminista y la equidad de género, imprescindible para denunciar la injusticia de excluir al menos el 50% de la humanidad. Así como también esta educación para ciudadanía global crítica se asienta fundamentalmente sobre estos valores que son la solidaridad, el cuidado de los otros y el entorno, en definitiva, poner la vida en el centro, ¿no? Para concretar un poco más estas propuestas, que ya digo que no es algo que yo ahora mismo pienso, sino que están recogidos en todos estos artículos que tuve la ocasión de analizar a través de esta publicación, pues una de las primeras propuestas es romper con el currículum tradicional moderno colonial, que presenta un ser homogéneo propio de la identidad blanca, occidental y patriarcal. Solo hay que ver nuestros libros de texto que, aunque en principio con Alon Law tratan de enmascarar un poco, pero al final siguen siendo dominantes estos modelos y que verdaderamente excluyen a las minorías, ¿no? En este sentido, proponer como alternativa incorporar otros saberes como los de las culturas indígenas que se identifican con el buen vivir, con el Suma Kawasai, es decir, esa vida en plenitud conectada con los otros y las otras, ¿no? Algo que verdaderamente en las sociedades occidentales es tan extraño por nuestra identidad tan puramente individualista.
En este sentido, es necesario desmontar el desprecio de todo lo que no corresponde con el imaginario del yo occidental, civilizado, racional, moderno, varón blanco. Bueno, ya lo he dibujado un poco, ¿no? Otro de los planteamientos que nos acercan a la construcción de esta educación para ciudadanía global crítica sería ese análisis de la realidad que visibiliza la interdependencia de la que hemos hablado frente a esto, a este enfoque que decía y que anticipaba antes neoliberal individualista. De manera que sea una forma de transformarla y comprometerse con los desafíos globales, desenmascarando de esta manera el poder dominante que mueve el mundo para luchar por la igualdad y la justicia social, que genera la posibilidad de que el estudiantado pueda sentir que son parte del problema, pero también su solución. Y dotar de esperanza real a nuestro alumnado, porque solo hay un camino, que es, y ese es el camino realista, que es la transformación de nuestra forma de vida en sostenible y la búsqueda de aquellas respetuosas con nosotros y con nuestro entorno, porque de otra manera la vida humana no va a ser posible en este planeta, ¿no? Otro de los puntos básicos y fundamentales que además más, bueno, uno de ellos más urgentes también, que es el de la participación y sobre todo el compromiso con la democracia participativa. En este sentido, al alumnado los tenemos que hacer, son los protagonistas para una educación que de alguna forma promueva esta democracia participativa, que establezcamos en los centros mecanismos para que ellos verdaderamente puedan participar y de esta manera pues podamos hacernos cargo y ser protagonistas en la gestión de la cosa pública y no dejarlos a una clase, una clase privilegiada, clase política, que además se empeña en ser denostada, sobre todo su función, la función de la política, ¿no? Bien, otro elemento fundamental sería poner nuestro esfuerzo en una educación de calidad de personas, y no en satisfacer las exigencias competitivas del mercado global que miden el éxito del alumnado en pruebas selectivas más propias de lo que acertadamente llamó Freire educación bancaria, ¿no? Y en este sentido esto es un reto que nos da miedo porque, bueno, siempre tenemos las pruebas selectivas ahí, pero al final la educación humanista y la educación cosmopolita de alguna u otra manera revertirá en el éxito educativo como calidad humana, ¿no? Y por último, necesitamos formación, una formación en educación para ciudadanía global transformadora, que es uno de los esfuerzos de nuestra red, como autoformación, con los grupos de trabajo que promovemos y el diseño de materiales que orientan nuestras prácticas en este sentido. Bien, para llevar a cabo esto también y para de alguna forma tener indicativos que nos permitan planificar y evaluar nuestras prácticas en este sentido de ciudadanía global, hay una publicación que es esta que os aparece aquí. Todos estos recursos están en Kaidara, que es la web, ahora al final os lo comentaré, pero es la web donde están todos los recursos que tenemos la red. Entonces, en este sentido, bueno, simplemente deciros que estos son los elementos claves que trata de medir o de evaluar esta herramienta, ¿vale? Con diferentes instrumentos que, bueno, pues se pueden desarrollar, destacando el instrumento 8, que es, ya digo, una que sirve para autoevaluar nuestras prácticas o ser evaluados por otros, por
por observación en el aula de otros compañeros. No tengo mucho más tiempo, entonces os los voy a enumerar, podríamos decir, los elementos que debe tener este enfoque metodológico, ¿no? El primero es ese abordaje crítico problematizador de los fenómenos. También, fundamentalmente, promover y desarrollar el aprendizaje dialógico marcado por la pedagogía de la pregunta. Fundamental el enfoque socioafectivo. Es muy difícil que nuestro alumnado se mueva si no se conmueve, y también es fundamental, nuestro alumnado necesita herramientas para desarrollar sus emociones y para gestionar también la relación con los otros y sus emociones mismas. Mañana tendremos la oportunidad en la webinar que seguirá esta, de trabajar este aspecto de forma detenida. Bueno, fundamental también, evidentemente, tener una resolución alternativa a los conflictos que salgan de la persecución punitiva y de en el que el conflicto se vea como una oportunidad. Desarrollar un enfoque experiencial y situacional. También el desarrollo del trabajo cooperativo y por proyectos. El aprendizaje significativo, del que parte precisamente esta educación también crítica, y, como no, el abordaje ético de los contenidos. Para ir, voy bien de tiempo, entonces para ilustrar también todo esto, por si acaso, a ver, ahora no me pasa, ahora. Sí, para ilustrar esto y daros algunas herramientas por si no las conocéis, de forma muy rápida voy a introducir, simplemente por titulares, ¿vale?, algunas de las propuestas que hace la Red de Educación para la Ciudadanía Global y que ya os digo que está en este portal de Caidara. Entonces, bueno, pues una de las, de nuestras últimas, o algunas de las que hemos desarrollado son las que aparecen aquí. Por un lado, la vida en el centro del centro. Por otro lado está Cuidémonos y nuestra huella ecológica. Todos ellos son distintos recursos que tienen en común poner la atención en el cuidado de las personas y el entorno, destacando la interdependencia de nuestro mundo y la necesidad de vincularnos con los derechos humanos y con la realidad de la esencia humana, que lejos de ser competitiva, es colaborativa. Muestran la necesidad del sostenimiento de la vida desde el pacifismo, la equidad, la emancipación de los países colonizados y desde una alternativa ecológica que se construye denunciando y cambiando pues esa concepción extractivista del desarrollo occidental, depredadora de los recursos, por una visión feminista y ecológica respetuosa con la biosfera. Por otro lado, con respecto a materiales que trabajan fundamentalmente dos elementos básicos, que la interculturalidad, y la diversidad cultural, y también, por otro lado, trabajan un montón de cosas. Por un lado, Migrantes Esenciales, tejiendo lazos y destruyendo muros, donde se rompe fundamentalmente por muchas de esas ideas preconcebidas y falsas respecto a las personas migrantes. Y después también hemos realizado en el seno de los grupos de trabajo del ICE, del IDP-ICE, esta situación de aprendizaje, que también tendréis ocasión, si queréis, de poder ver una introducción que haremos en la webinar este miércoles. En todos ellos ahondan en la necesidad de posibilitar la justicia social y la equidad dentro de un mundo en el que quepan todas las personas, y que se garantice el respeto de los derechos humanos a través de
auténticas democracias donde la ciudadanía pueda participar activamente en la construcción de sociedades basadas en el bien común y en la diversidad cultural, que lejos de ser invisibilizada esté muy presente la inclusión de las minorías para romper esa tendencia de absorción y asimilación a la cultura dominante occidental. Esto último también se hace posible incorporando, como he dicho antes, diferentes conocimientos de las distintas culturas en los currículos y provocando auténticos encuentros interculturales en las escuelas, para lo cual, bueno, os recomiendo una práctica bastante interesante que es la de las bibliotecas humanas y que me parece, vale, un poco con las prisas, perdonad, pero no os he incluido un enlace para, bueno, de un blog de cómo organizar una biblioteca humana. Si tengo 2 minutos, que sí que los tengo, me parece, pues mirad, la biblioteca humana es bueno, una iniciativa que surge en Dinamarca como una búsqueda de encuentro intercultural en la que diferentes personas se convierten en libros humanos que cuentan su historia, una historia de superación, una historia de esperanza, una historia de resiliencia, una historia fundamentalmente de compromiso, de voluntariado. Se lo cuentan al grupo de personas que quieren escucharlas. Yo he desarrollado varios proyectos en este sentido de bibliotecas humanas y es una de las podríamos decir, iniciativas que más han permeado y han puesto en atención mi alumnado. Hicimos una con personas migrantes, precisamente, y, bueno, pues se acercan a la realidad de personas migrantes. También hicimos otra con personas con diferentes discapacidades y, bueno, es una forma de acercarse a esta diversidad que nos rodea y en la cual, pues, poco nos fijamos y que remueven fundamentalmente, pues, este sentido de trabajar por el cambio, la transformación en nuestras percepciones y también en las valoraciones del mundo en el que vivimos. Bueno, en definitiva y en conclusión, por dejaros, si os dejo, a ver, posibilidades de que me hagáis algunas cuestiones o preguntas, está claro que es urgente organizar las escuelas desde un enfoque crítico, aquel en que nos permita prepararnos y preparar a nuestro alumnado para enfrentar los desafíos que nos esperan y mostrar alternativas desde una educación ecosocial. Esta educación ecosocial, por cierto, que hace referencia fundamentalmente a ser conscientes de los límites de nuestro planeta y de nuestra ecodependencia y la interdependencia que tenemos las personas, y dentro de este contexto, sobre todo, soñar con escenarios futuros que no sean excluyentes, sino en el que podamos caber todos y todas. En este sentido, destaco las propuestas de educación ecosocial que en nuestro país, pues, están lideradas fundamentalmente por Teacher for Future, que tiene en este link que tenéis 28.000 propuestas de trabajo en el aula relacionadas con el trabajo ecológico, por el clima, etcétera. Y que, por cierto, han tenido un encuentro este fin de semana en Pamplona, ¿no? Ese compromiso fundamentalmente por hacer este cambio imprescindible en nuestra forma de vida para hacer posible la vida de todas las personas en nuestro planeta, ¿no? Y después están todos los materiales y las propuestas educativas de FUGEN,
que, como sabéis, desarrollan diferentes propuestas curriculares de trabajo de las distintas materias desde este enfoque ecosocial, ¿no? De esto. Entonces, bueno, pues tienen diferentes publicaciones, diferentes libros de texto, incluso, que desarrollan diferentes materias. Bueno, dentro de todo este contexto, pues simplemente haceros la invitación a soñar por otra escuela posible y necesaria, un poco que partamos de esta evaluación de qué desafíos son los que se nos plantean, desde una planificación también realista, pero que haga posible incorporar esta educación para la ciudadanía global crítica que un poco os he esbozado aquí y que, bueno, pues ahora estaré encantado de que me hagáis, me pidáis aclaraciones, me hagáis sugerencias o críticas también, evidentemente, para ser coherentes con este planteamiento, ¿no? No sé, tenemos un poquito, me parece que tenemos bastante tiempo, más de los 10 minutos de las preguntas. En principio, bueno, yo, si os parece, lo dejaría aquí. Muchas gracias, Israel. Ahora sí que damos paso a las personas que están visionándonos para que puedan poner sus consultas en el chat o bien simplemente levantando la mano pueden hacer sus intervenciones. Podéis compartir lo que vosotros estáis haciendo, por ejemplo, en vuestros centros sobre educación para ciudadanía global o hacerle alguna pregunta a Israel o cualquier intervención que se os ocurra. Vía chat o levantando la mano, como prefiráis. Mientras, Israel, la gente se anima, Sí. yo creo que también podría ser interesante que compartieras la página web Kaidara de recursos de la red de Ay, educadoras y cierto, es que, educadores. perdonad, que es que no he terminado la presentación. Pues Porque entonces, al final de la adelante. presentación precisamente está, pero bueno, queréis que comparta, bueno, a ver, voy a compartiros el final de la presentación, que me he quedado yo aquí, se ve otra vez, ¿no? Sí. Vale. Vale, entonces eso, claro, la página de recursos es esta, www.caidara.org y por otro lado, pues aquí tenéis los contactos de la red de educadoras y educadores para una ciudadanía global, tanto Gmail como nuestra presencia en las redes, ¿vale? Entonces, bueno, si pinchamos en la página de Caidara, aquí hay un buscador de recursos que además acumulan la experiencia de la red de más de 20 años, en la que están tanto publicaciones teóricas como propuestas educativas de las últimas que os he presentado aquí. Entonces, esta es la página y en principio, bueno, pues aquí podemos ver por temáticas, lo que os decía de consumo responsable, pues está esta publicación de la huella ecológica, ¿vale? El Global Express, que es una propuesta de trabajo sobre todo dirigida para secundaria, en la que bueno, se trata algún tema de actualidad en unas 6 sesiones y, bueno, pues en este caso, pues hay distintas temáticas, ¿no? ¿Vale? Bueno, y también en esta migraciones y refugio se encuentra el proyecto este de lectura en clave, de educación transformadora para la ciudadanía global, que se está desarrollando en Madrid con toda bueno,
una lista sobre todo y una referencia de libros que trabajan educación para la ciudadanía global transformadora, ¿no? Y bueno, trabajan en este sentido de incorporar un material didáctico para ir construyendo un centro educativo transformador, ¿no? O el de migrantes, etcétera, ¿no? Bueno. Gracias, Israel. Tenemos una mano levantada. Carmen San Juan, adelante. Voy a dejar de compartir. Hola, Israel. Y así os veo, que si no... Hola, Carmen, ¿qué hay? Buenas tardes. Enhorabuena, me ha encantado, ha sido todo muy significativo, muy elaborado. Y me gustaría que si pudieras ampliar esta actividad que haces con tu alumnado de las bibliotecas humanas. Lo haces transversal, como un poquito más. Gracias. Bueno, pues mira, yo empecé a hacerlo justo además a través de un programa de Erasmus, bueno, en ese momento era un K229 que tenía un proyecto y entre una de las cosas de este proyecto se llamaba Bibliotecas Humanas. Entonces lo que promovíamos es precisamente estos encuentros. Ya os digo, os tengo que compartir, ahora si no lo hago en el chat ahora mismo, os tengo que compartir un blog donde se explica, una de las cosas que hicimos es qué pasos hay que dar para poner en marcha en la escuela una biblioteca humana. Y entonces, bueno, pues normalmente se coge, bueno, en primer lugar, se elige a diferentes personas con este perfil que decía antes de, bueno, pues haber colaborado de alguna forma en el bien común, en la sociedad, con un perfil de voluntariado, pero también con un perfil de vivencia con respecto a distintas situaciones de las cuales pues ha tenido y va desarrollando la superación de esas situaciones, como venir a un país diferente, con un idioma diferente, con una situación de exclusión de primeras por ser de un lugar determinado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, a partir de esas biografías se presentan al alumnado antes de encontrarse con cada uno de estos libros humanos y preparan preguntas que están supervisadas por el profesorado y demás, y que, bueno, después en la sesión de la biblioteca humana nosotros lo que hemos hecho siempre ha sido en grupos de unos 8, 10 como máximo alumnos con el libro humano y van conversando durante 20 minutos o media hora con ese libro humano y después van cambiando, los libros humanos van cambiando y van teniendo, podríamos decir, esos testimonios. He visto que Esther acaba de poner el enlace al blog de las bibliotecas humanas donde está precisamente pues todo el proceso de explicación y en cualquier caso pues me podéis también a través del correo y demás me podéis también consultar si tenéis alguna duda, ¿no? Siempre normalmente lo hemos hecho en colaboración con organizaciones, con diferentes organizaciones con las cuales pues hemos podido colaborar sobre todo para el contacto de personas, ¿no? Pues la que tuvimos también sobre personas con discapacidad, pues tuvimos la suerte en realidad de poder conversar con todos los límites comunicativos que eso supone con personas sordociegas, ¿no? Entonces, bueno, pues en este sentido creo que estas experiencias después con el alumnado pues efectivamente les permite comprender y sobre todo vivenciar la necesidad de la inclusión de todas las personas y también por otro lado, bueno, pues también con el hecho migratorio, pues también comprender el fenómeno migratorio en sí y cuáles son las realidades que viven
etcétera, ¿no? Y bueno, también tuvimos en otra ocasión, hicimos en el contexto del Erasmus también, diferentes personas que habían vivido distintos Erasmus de forma muy cercana a ellos, pues les contaron un poco sus experiencias. O bueno, en algún caso también antiguos alumnos con diversidades de género y demás. Entonces, bueno, la verdad que son bastante interesantes y bastante transformadoras, ¿no? Para el alumnado. Después también, y termino, ¿no? Esto suele acabar siempre con algún tipo de acción también solidaria, de voluntariado o de trabajo de alguna de las campañas de las asociaciones con las que colaboramos. Muy bien, Israel, muchísimas gracias. Por ahora no hay ninguna otra mano levantada. Parece que el chat tampoco. Entonces, sí que yo creo que podríamos ir, te están dando las gracias a través del chat. Creo que podríamos ir cerrando porque casi es la hora de finalizar. Decir a todos los participantes, bueno, aparte de daros las gracias a todos y todas, que mañana recibiréis el enlace a la grabación y que estará colgada en el YouTube del IDP y también la presentación de Israel, donde tenéis ahí enlaces para poder consultar los recursos y poder contactar con él o con la red de educadoras y educadores para ciudadanía global si tenéis alguna cuestión. Y por último, pues animaros a que visitéis la página web kaidara.org, porque ahí sí que encontraréis muchísimos recursos que seguro que os podrán ir muy bien, ser muy útiles para vuestras programaciones y para llevar a las aulas todos los temas que engloban la educación para ciudadanía global. Así que os agradecemos mucho y esperamos veros en los siguientes webinars de este ciclo